En el video de hoy queremos aprovechar el tiempo para enfocar todas nuestras energías y pensamientos a la pregunta del día que dice de la siguiente manera: ¿qué fue lo que nos dejó Cristo a nosotros después de su experiencia terrenal? Le invito a estar conectado porque regreso pronto. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, encontramos un versículo interesante a la luz de la pregunta del día. Dice el texto 15 así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El que está hablando aquí es el Señor Jesús. Y una de las cosas que Él nos dejó a nosotros después de su experiencia terrenal es un ejemplo, una forma, una manera de vivir que todos los que somos seguidores de Él deberíamos de imitar. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es evidente que el contexto inmediato es la ceremonia del lavamiento de los pies, donde Cristo se humilló para lavar los pies de sus discípulos para dejarnos un ejemplo. No obstante, el ejemplo va mucho más allá de esa ceremonia y se aplica a toda su vida, porque toda su vida es un ejemplo para sus seguidores. Además de este texto, quiero compartir también lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 21, hablando de lo que Cristo nos dejó después de su experiencia terrenal, porque antes de Cristo todos los seres humanos pecaron. Abraham fue un gran siervo de Dios, pero pecó. Moisés fue un gran siervo de Dios, pero pecó. David fue un siervo de Dios, pero pecó. Y así podríamos repasar todos los grandes hombres de Dios de la antigüedad, tanto antes de Cristo como después de Cristo. San Pablo, San Pedro, San Lucas, todos pecaron. El único a quien podemos imitar, emular y adorar es al Señor Jesús, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 21 dice así: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hasta en su forma de sufrir debemos de imitar su ejemplo. Cristo sufrió, Cristo padeció y nos dejó un ejemplo de que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que sufrir por amor a Jesús, hay que sufrir por amor al Evangelio, hay que sufrir por amor a la verdad, pero la palabra de Dios dice que en eso Cristo también nos dejó un ejemplo, al punto que cuando oró a su Padre en el Getsemaní, sufriendo intensamente los embates del enemigo, Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ejemplo nos ha dado hasta en la forma de enfrentar las pruebas. Y un texto más para terminar, lo voy a tomar de primera de Juan 2 y el versículo 6, donde el apóstol San Juan dice lo siguiente: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Es nuestra responsabilidad y privilegio permanecer en Cristo y caminar como Cristo caminó, andar como Cristo anduvo, vivir como Él vivió, hablar como Él habló, comportarnos como Él se comportó, porque lo que Cristo nos dejó después de su experiencia terrenal es un modelo perfecto, un patrón perfecto, un ejemplo perfecto,
para que nosotros que le amamos a Él, le emulemos, le imitemos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si fuera Cristo nada más divino, no podríamos imitarle porque somos humanos. Pero como Cristo es el Dios hombre, en su condición humana nos dejó un ejemplo a seguir.